Y me acuerdo de ellos, mucho, mucho. Y me acuerdo de todo el tinglado de la guerra, porque claro, yo muy 30 todavía no me preocupaba de eso, tenía 10 años. Yo lo que sé es que estaba muy contenta con ellos, que trabajaban muy bien, que estaban muy metidos en la lucha, y eso a mí me afectaba de una manera tremenda. La juventud socialista unificada, eso. Y había una ilusión tremenda, que luego ya sabemos todo lo que pasó. Luego ya como aquí se tuvo que salir primero, y yo salí primero, ya me despisté de esto, pero ya estábamos en Barcelona también con otra lucha por el estilo, igual. Y bueno, yo creo que no puedo decir más, nada más que esto. Es que ahora mismo ni me salen las palabras del cuerpo, ¿no? Me estáis dando un susto terrible. Bueno, yo la verdad, yo no era en la época de las juventudes comunistas, porque yo no sé por qué razones los que estábamos en la universidad éramos del Partido Comunista y las personas que estaban en otros ámbitos de trabajo, de estudio, eran de las juventudes comunistas. Yo tenía 18 años, estaba en el partido y había gente de 25 o 26 que estaban en las juventudes. No lo sé, misterios de la organización que nosotros acatábamos por centralismo democrático, porque no podía ser de otra manera. Pero bueno, yo sí que estaba todo el tiempo con los jóvenes, con las juventudes comunistas, era amigo de muchos de ellos, estábamos siempre pues dando la cara y sobre todo tratando de cambiar una sociedad que no nos gustaba. Yo ahora veo muchas caras de aquella época, unas cambiaron mucho, otras menos, pero me gustaría acordarme de aquellas personas que lucharon durante mucho tiempo, en algunos años, y que hoy no están con nosotros, que murieron, que se fueron después de haber dejado años de su vida en la lucha por la democracia. Me estoy refiriendo a Adriano, a Monchu, a Juan Amigo, a Geli y a un grupo de gente más que en estos momentos no me acuerdo, pero que fueron fundamentales para... De todas formas, yo quiero ser breve y solamente quiero hacer un análisis de las razones por las cuales las organizaciones juveniles, independientemente de la lucha contra el franquismo, dejaron impronta en aquella época. Era porque tenían objetivos claros y tenían algo por lo que luchar, además de por la caída de Franco. Uno de los aspectos que las organizaciones juveniles dieron gran impulso fue la mayoría de edad a los 18 años, que de aquella no existía y que se consiguió después en la Constitución. Yo estaría bien que se luchase por la mayoría de edad a los 16 años, porque es un elemento en el que los jóvenes de esa edad tienen la suficiente madurez y el suficiente conocimiento para poder cambiar las cosas y que se descubra lo que ellos opinan. Y además, por otra parte, para que los jóvenes de 16 años puedan abortar sin problemas y sin necesidad de tener que pedirle permiso a papá para poder hacerlo. Porque yo creo que ya es suficientemente madura una persona para hacer con su cuerpo y con su mente lo que buenamente quiere. Muchas gracias. Pero es de agradecer, en primer lugar, al autor, a la editorial, al ayuntamiento, el esfuerzo que estos últimos años, de manera colectiva, todos estamos haciendo por recuperar la memoria histórica. Por recuperar la memoria histórica de los jóvenes, de los años 20, de los años 30, de las juventudes y de muchas otras organizaciones que confluyeron en esas juventudes socialistas unificadas y que se vieron tajadas de raíz con la guerra y tras la guerra, especialmente con la durísima posguerra de los años 40 y 50. Pero se recuperó después esa llama que se mantuvo en el corazón, en los corazones de tantos y tantos compatriotas en los años 60 y los 70. Yo oigo muchas caras conocidas, muchos compañeros de mi organización política, que ocuparon también algunas de esas páginas que vamos a poder leer a partir de hoy en mi libro, que trajeron la democracia a nuestro país, más bien que la trajisteis. Nosotros ya la heredamos y la queremos potenciar y llevar a sus extremos. Y vamos a... La verdad que dices que heredero, y creo que sí, que heredero yo y muchos otros jóvenes de esta ciudad, que gracias a esos jóvenes que sí salen en el libro, tenemos las posibilidades que tenemos hoy en día y tenemos la posibilidad, por ejemplo, de participar organizadamente de la manera que lo hacemos, con los recursos que lo hacemos y con el potencial que lo hacemos. Una de las cosas que menciona hoy una entrevista en La Nueva España de Luismi habla de que la juventud o la participación juvenil fue una de las cosas que
históricamente nunca se comenta o se oculta, se menosprecia. Esa es una de las cosas que desde el Consejo de la Mocedad creo que tenemos la oportunidad de hacer, ¿no? De defender la participación juvenil y la participación en organizaciones y movimientos sociales de los jóvenes de la ciudad para seguir construyendo una ciudad mejor, para seguir siendo jóvenes que luchen por esos valores y por esa utopía que se luchó también hace muchos años. También mencionas en la entrevista que los llamaban alborotadores y jalaneros, me parece que es. Muchas otras cosas peores quieren llamar a la juventud de hoy en día, porque incluso imagínate si pudiesen votar con 16 que queremos que no puedan tomar inculines, por poner un ejemplo. Pero yo una canción que quería dedicar a esos hombres y mujeres de la izquierda, sobre todo los años 70 y 80, y especialmente de las organizaciones más minoritarias, de las organizaciones que hacían un trabajo muchas veces muy poco reconocido, pero que durante esas décadas de los 70 y 80 lideraron movimientos tan importantes como el movimiento ecologista, el movimiento feminista, el movimiento antimilitarista y, entre otros muchos, el movimiento de recuperación y reivindicación de la lengua asturiana. Para ellos, para esas organizaciones, MC, LCR, Andrés Rojas, etc. Hasta aquí. Quedó el río Puerta, que provenzo valle verde, si vieron sus abuelos muertos de miedo, les quiero